En el idioma original de los escritos apostólicos, la rendición no se define como una derrota militar o una muestra de debilidad. Se utiliza el término paradidonai, que significa entregar el control absoluto de una causa a una autoridad superior. Cuando un hombre o una mujer intenta defenderse a sí mismo, la ley de la justicia divina permanece en pausa. Pero cuando sueltas las armas de tu propia lógica y dejas caer el peso de la venganza y el control, el tribunal del cielo toma el caso en sus manos. La manifestación más aplastante de esta ley no ocurrió en un campo de batalla rodeado de carros de guerra, sino en una colina de ejecución fuera de las murallas de Jerusalén. Allí, el acontecimiento más incomprendido de la historia humana tuvo lugar. Para los ojos de los transeúntes, de los soldados romanos y de los líderes religiosos de la época, lo que ocurría en la cruz del Gólgota era la derrota definitiva. Un hombre despojado de todo, clavado en la madera, desangrándose en medio del desprecio público. Las burlas resonaban desde la multitud. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los poderes terrenales y las entidades de las tinieblas creyeron haber ganado la guerra. Pensaron que al destruir la carne, habían erradicado la promesa. Pero lo que no entendieron, lo que los príncipes de este siglo jamás pudieron discernir, era que esa aparente vulnerabilidad era, en realidad, la trampa divina más grande jamás ejecutada. No fue una víctima atrapada por sus enemigos, fue un rey desarmando el imperio del terror desde su propia estructura interna. En el momento en que se pronunciaron las palabras consumado es, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y la cobertura de la muerte sobre la humanidad fue quebrantada para siempre. La mayor victoria de la historia no se logró ejerciendo la fuerza, sino absorbiendo el impacto y demostrando que la vida divina es técnicamente imposible de exterminar. Es aquí donde la verdad nos impacta con un peso insoportable. Si la muerte misma no pudo retener la vida divina, si las tumbas se abrieron y las potestades invisibles fueron exhibidas públicamente en derrota, ¿qué es lo que realmente tienes que dudar hoy? La razón por la cual sientes que las tormentas de la vida te amenazan con destruirte no es porque el escudo haya perdido su eficacia. Es porque has estado mirando la tormenta con los ojos de la carne y no con la percepción del espíritu. Has olvidado quien camina a tu lado en el centro del fuego. Has olvidado que las leyes del universo visible están subordinadas al decreto de aquel que te sostiene. Tus enemigos físicos, tus crisis financieras, las traiciones de quienes amabas, e incluso los diagnósticos médicos más oscuros, no son más que la suma de una batalla que ya fue ganada en la eternidad. El acusador te muestra el tamaño de tu problema para que olvides la dimensión de tu cobertura. Cuando comprendes que tu vida no pertenece a las circunstancias de este mundo, sino a la voluntad soberana que sostiene las galaxias, el miedo se evapora, la ansiedad se vuelve irrelevante, la certeza se convierte en tu respiración diaria. Nada puede vencerte, no porque seas invulnerable en tu propia fuerza, sino porque aquel que habita en ti es infinitamente mayor que cualquier fuerza que opere en este mundo. Los imperios caen, las montañas se desmoronan y los reinos de este siglo se reducen a cenizas. Pero la promesa para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo permanece inquebrantable a través de las edades. Las armas de tus enemigos se romperán. Las conspiraciones en tu contra se disolverán. El fuego que intentó consumirte solo servirá para quitarte las cadenas. Y al final de la noche, cuando el humo se disipe y el silencio vuelva a reinar, descubrirás que permaneces de pie. Así que hoy, frente a las sombras que intentan reclamar tu paz, la decisión no es si Dios te protegerá o no. La verdadera pregunta es otra. Una pregunta que resuena en lo más profundo de tu alma y que determinará cada segundo del resto de tu vida. Si los ejércitos del cielo están a tu alrededor, si el fuego no puede quemarte y si la muerte ya ha sido derrotada, ¿por qué historia de la humanidad, donde las leyes de la física, el miedo y la lógica terrenal dejan de funcionar? Un espacio invisible donde los imperios más despiadados de la tierra, armados con acero, fuego y legiones incontables, colisionaron contra algo que no pudieron comprender. A lo largo de los milenios, reyes, tiranos y ejércitos han marchado con la certeza de la victoria. Han levantado espadas contra hombres ordinarios, pastores de ovejas, prisioneros y exiliados. Hombres que, sobre el papel, deberían haber sido aplastados en cuestión de segundos. Y sin embargo, la historia conserva registros incompletos, fragmentos de textos antiguos y relatos enigmáticos que narran exactamente lo contrario. Fuerzas invisibles deteniendo ejércitos enteros en la penumbra de la noche. Murallas impenetrables colapsando, sin que una sola mano humana las tocara. Fieras salvajes que perdieron su voracidad ante la presencia de un hombre desarmado. ¿Qué es esta fuerza? ¿Es simplemente fe? ¿O existe una ley espiritual oculta,
un escudo impenetrable que opere en las sombras de nuestra realidad? Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante, una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables? ¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo, sino su propia falta de percepción de lo invisible. Imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100,000 soldados armados han rodeado tu refugio. No hay escapatoria, no hay suministros, no hay aliados en camino. Las órdenes del rey enemigo son claras: no dejar a nadie con vida cuando salga el sol. Los textos antiguos insisten en que existe un último nivel de protección, un secreto reservado únicamente para aquellos que han atravesado las tinieblas más profundas. Y lo que revela el cuarto bloque de este manuscrito sobre la naturaleza de tus verdaderos enemigos, sacudirá los cimientos de todo lo que creías saber. Hasta este punto, hemos examinado ejércitos masivos, imperios implacables y elementos de la naturaleza rindiéndose ante una fuerza invisible. Sin embargo, cuando nos adentramos en los textos más oscuros de la historia bíblica, descubrimos que los ataques más devastadores no siempre provienen de afuera. No vienen envueltos en armaduras de hierro, ni con el rugido de catapultas. Los verdaderos colapsos de la existencia humana ocurren desde adentro. La traición en la mesa de comunión, la conspiración en los pasillos de poder y el ataque psicológico que busca destruir la mente antes que el cuerpo. Considere la historia del rey David, un hombre que enfrentó leones, osos y al gigante Goliat en su juventud sin mostrar un solo momento de duda. Un guerrero que sobrevivió a años de persecución en el desierto, emboscadas y batallas sangrientas. Y sin embargo, en el punto más alto de su reinado, enfrentó la amenaza más oscura de su vida, una rebelión orquestada por su propio hijo, Absalón, y apoyada por su consejero más brillante y confiable, Aitofel. David no fue acorralado por un rey extranjero, sino por su propia sangre. Descalzo, llorando y con la cabeza cubierta, huyó de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos. Parecía el fin definitivo. El hombre que había sido protegido por la mano divina durante décadas estaba ahora despojado de su trono, su ejército y su dignidad. En términos de estrategia militar y política, la conspiración era perfecta. Aitofel poseía una mente estratégica tan asombrosa que las crónicas afirman que sus consejos eran considerados como la palabra misma de Dios. Su plan para eliminar a David era simple y quirúrgico: atacar esa misma noche con 12,000 hombres elegidos mientras el rey estaba cansado y desanimado. Un golpe certero para destruir solo al rey y evitar una guerra civil prolongada. Si ese plan se ejecutaba, David habría muerto en la oscuridad del desierto. Ninguna espada terrenal podía salvarlo de la mente militar más brillante de la época. Pero aquí es donde el código de la protección divina opera en una dimensión que el intelecto humano jamás puede anticipar. David, desde el valle de su humillación, no levantó un ejército de mercenarios. Hizo una oración de solo 9 palabras. Te ruego, oh Señor, que entorpezcas el consejo de Aitofel. Lo que sucedió a continuación desafía la lógica de la geopolítica antigua. En el campamento rebelde, otro consejero llamado Usai, leal en secreto a David,
presentó un plan alternativo absurdamente defectuoso desde el punto de vista táctico, pero lleno de halagos al orgullo y la vanidad de Absalón. Y de manera inexplicable, los rebeldes rechazaron la brillante estrategia de Aitofel y abrazaron el plan que los llevaría a la ruina. Aitofel, al ver que su consejo impecable había sido desechado de forma irrazonable, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo tras el velo. Sabía que la causa rebelde estaba sentenciada y que una fuerza invisible había intervenido en las mentes de los hombres para frustrar el golpe de Estado. Regresó a su casa, puso en orden sus asuntos y se quitó la vida. Este relato sombrío revela un aspecto aterrador y fascinante de la protección espiritual. La capacidad de Dios para manipular las decisiones, los pensamientos y las intenciones de tus enemigos sin que ellos mismos se den cuenta. No necesitas estar presente en las habitaciones donde se conspira en tu contra. No necesitas escuchar los murmullos de quienes buscan tu caída. Cuando la protección divina te rodea, la sabiduría de tus adversarios se convierte en locura. Sus planes estratégicos se desmoronan por su propio peso y las trampas que cavan para tu ruina terminan convirtiéndose en sus propias tumbas. Las escrituras lo declaran con una frialdad matemática. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La protección no solo detiene la espada, desarma la mente que sostiene la espada. David regresó a su trono. La rebelión fue aplastada no por la superioridad numérica de su ejército, sino porque la cobertura sobre su vida nunca se había roto, incluso cuando caminaba descalzo y llorando en el desierto. Sus lágrimas no eran una señal de derrota, eran el preludio de un juicio invisible. Sin embargo, esto nos sitúa frente a la revelación final, el misterio más denso y definitivo de todo el archivo bíblico. Hemos visto ejércitos cegados, hornos de fuego neutralizados y conspiraciones destruidas desde adentro. Pero todo esto conduce a una sola pregunta crucial que definirá tu propia vida. Si esta fuerza está Existe un instante en la historia de la escudo humanidad, invisible operado donde a lo las largo leyes de de la los física, milenios destruyendo el miedo y imperios la y lógica deteniendo la terrenal muerte, dejan de ¿cuál funcionar? es la llave definitiva Un para espacio activarlo invisible en tu donde propia los imperios realidad hoy más mismo? despiadados de la El tierra, último bloque de armados este con acero, manuscrito no fue solo responderá responderá a a esta esta pregunta. pregunta, Colisionará revelará la contra paradoja algo que final no sobre lo que tu pudieron mayor comprender enemigo jamás a ha lo sido largo de que los está frente milenios, a ti, reyes, sino lo que llevas tiranos en y tu guión de ejércitos documental han marchado con la cinemático. certeza de la victoria. Parte 5. Han levantado Hemos espadas recorrido las contra hombres páginas más ordinarios, oscuras y solemnes pastores de de la historia. ovejas, Ejércitos ejércitos desmantelados desmantelados en el silencio hombres de la noche, que, hornos sobre papel, abrasadores reducidos deberían a haber lugares sido de aplastados encuentro en divino y cuestión de conspiraciones de segundos. mentes Y sin brillantes embargo, transformadas la en historia pura conserva insensatez. registros incompletos. Sin embargo, fragmentos Toda de esta textos evidencia antiguos y converge relatos en un punto de enigmáticos quiebre, que narran una exactamente paradoja lo contrario. teológica que la mente Fuerzas occidental invisibles moderna a deteniendo menudo se niega a ejércitos aceptar. enteros en la penumbra El de la secreto noche. supremo de la protección Murallas divina no impenetrables radica en colapsando, acumular más poder, sin que una sola ni en mano entrenar la humana mente las para la tocara. batalla, Fieras ni en salvajes levantar que perdieron fortalezas su de autosuficiencia autosuficiencia. ante la presencia El misterio de un más hombre profundo desarmado. revelado en los textos ¿Qué es esta sagrados fuerza? es que el escudo Es invisible simplemente no se fe, activa cuando o te existe preparas una para ley luchar, espiritual oculta, se activa en el un instante escudo preciso impenetrable en que que te opera opera en las sombras de nuestra realidad. Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante, una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables? ¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo,
sino su propia falta de percepción de lo invisible imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100.000 soldados de todas. Si el poder de Dios es capaz de borrar un ejército de 185.000 hombres en una sola noche, ¿por qué a veces permite que pasemos por el fuego, la traición y la pérdida antes de mostrarnos su victoria? Pero para entender esto, debemos entrar en el terreno de las revelaciones más oscuras y profundas de las Escrituras. Existe una paradoja inquietante en los textos sagrados que destruye por completo la visión superficial de la protección divina. La promesa de protección no significa la ausencia de conflicto, significa la imposibilidad de la destrucción. Para comprender la magnitud de esta ley, debemos examinar un evento registrado en las crónicas de la antigua Babilonia. El imperio neobabilónico, bajo el mandato del rey Nabucodonosor, erigió una estatua de oro monumental en la llanura de Dura. La orden era absoluta y despiadada. Todo hombre, sin importar su linaje o nación, debía postrarse y adorar la imagen al escuchar la música real. Aquel que se negara sería arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiendo. 3 hombres jóvenes, exiliados de Judea, Sadrach, Mesach y Abednego, cometieron el acto de desafiar abiertamente la voluntad del emperador más poderoso de la tierra. Se negaron a inclinarse. Cuando fueron llevados ante Nabucodonosor, furioso y fuera de sí, el rey les dio una última oportunidad antes de ejecutarlos. Su amenaza retumbó en la corte imperial con una arrogancia aterradora. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de los 3 jóvenes no fue una súplica de piedad, ni la búsqueda de una salida diplomática. Pronunciaron palabras que desafiaron la estructura misma del miedo humano. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos no exigieron una intervención mágica. Estaban dispuestos a cruzar el fuego. Y fue precisamente esa disposición la que desencadenó una manifestación sin precedentes en la historia de la humanidad. El rey, cegado por la ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. La intensidad del calor era tan extrema que los soldados más fuertes del ejército babilonio cayeron muertos al instante solo por acercarse a la boca del horno para arrojar a los 3 prisioneros atados. Los 3 hombres cayeron en el centro de las llamas, atados con sus mantos, túnicas y turbantes. En términos biológicos y físicos, la carne y los huesos humanos se calcinan en cuestión de segundos ante semejante temperatura. La multitud observaba desde la distancia, esperando ver únicamente cenizas flotando en el aire caliente. Sin embargo, el silencio cayó sobre la multitud cuando Nabucodonosor se levantó apresuradamente, con el rostro pálido y los ojos desencajados por el pánico. Miró a sus consejeros y preguntó con la voz temblorosa: ¿no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y el emperador pronunció una frase que resonaría en los anales de la teología antigua. He aquí yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Lo que sucedió dentro de ese horno no fue la extinción del fuego. El fuego seguía ardiendo con la misma furia destructiva. Consumió a los soldados en el exterior y destruyó las ataduras de cuero que sujetaban a los 3 jóvenes. Sin embargo, no tocó un solo cabello de sus cabezas, ni sus ropas se quemaron, ni siquiera el olor a humo quedó en ellos. Este fenómeno revela una interpretación profunda que los analistas y místicos bíblicos han estudiado durante milenios. La protección divina no siempre elimina la prueba. A menudo, altera las propiedades del entorno para que lo que destruye a otros sea incapaz de tocarte a ti. El fuego, un elemento físico diseñado para consumir la materia terrenal, obedeció a una autoridad superior. La presencia del 4.º hombre en el horno creó un microclima de gloria y soberanía, donde las leyes del universo visible quedaron completamente suspendidas. El fuego no los destruyó, únicamente destruyó lo que los mantenía atados. Y esta es una de las lecciones más oscuras y reveladoras del código de protección. A veces, existe un instante en la historia de la humanidad en el único donde las leyes de la física, la libertad, el miedo y la lógica terrenal dejan de funcionar. Un espacio invisible donde el imperio más poderoso de la época tuvo que emitir armados con acero, prohibiendo cualquier palabra en contra del Dios que podía colisionaron contra algo que no pudieron una fuerza invisible había a lo largo de los milenios militar y tecnológica de Babilonia, tiranos y ejércitos han marchado con la certeza de la victoria. Pero esto nos conduce a una espadas aún más profunda y perturbadora. Pastores de ovejas, si el fuego pierde sus prisioneros
y exiliados. Si las fieras cierran sus bocas y los ejércitos son cegados en la noche, deberían haber sido aplastados. La amenaza no viene del exterior. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando la historia conserva no es un rey tirano ni un ejército, fragmentos de textos antiguos y relatos una fuerza que opera que narran exactamente lo contrario humano? Fuerzas invisibles deteniendo ejércitos enteros en la penumbra de la noche. Murallas impenetrables colapsando, sin que una sola mano humana las tocara. Fieras salvajes que perdieron su voracidad ante la presencia de un hombre desarmado. ¿Qué es esta fuerza? ¿Es simplemente fe? ¿O existe una ley espiritual oculta, un escudo impenetrable que opera en las sombras de nuestra realidad? Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante. Una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables? ¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo, sino su propia falta de percepción de lo invisible. Imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100,000 soldados armados han rodeado tu refugio. No hay escapatoria, no hay suministros, no hay aliados en camino. Las órdenes del rey enemigo son claras: no dejar a nadie con vida cuando salga el sol. El ataque nunca comienza en tus circunstancias, comienza en tu percepción. Analicemos el relato del Salmo 91, un poema mítico que en la tradición judía era conocido como el Cántico de los Encantamientos o el Himno contra los Demonios. Este texto no fue escrito como una simple poesía de consuelo. Era considerado una fórmula de guerra espiritual. Describe saetas que vuelan de día, pestes que caminan en la oscuridad y mortandades que destruyen en medio del mediodía. Lo inquietante de este pasaje es que revela que el peligro está constantemente en movimiento alrededor de nosotros. Está presente en el ambiente, invisible pero real. Y la saeta de la que habla el texto no es una flecha de madera y hierro. Es el dardo de la duda, el susurro del pánico, la ilusión de que estás abandonado a tu propia suerte. ¿Cuándo aceptas esa sugerencia? Cuando crees que el peligro frente a ti es más grande que la fuerza que te sostiene, la cobertura se quiebra en tu conciencia. El enemigo no te vence por su fuerza, te vence porque te convenció de que estabas desarmado. Sin embargo, cuando un individuo comprende el código de la protección divina, el orden natural se altera drásticamente. Existen registros históricos que documentan esta colisión con una precisión que desafía a los historiadores modernos. Corría el año 701 a.C. El imperio asirio, la máquina de guerra más sangrienta, despiadada y eficiente que el mundo antiguo había presenciado, marchó hacia las puertas de Jerusalén. El rey Sennacherib había devorado naciones enteras, masacrado ciudades y reducido imperios a cenizas. Su ejército, compuesto por más de 185,000 soldados veteranos, rodeó la ciudad santa. El general asirio, Rabsaces, se paró frente a las murallas de la ciudad y pronunció un discurso diseñado para sembrar el terror absoluto. Les dijo a los habitantes de Jerusalén: ¿qué dioses de todas estas tierras han librado su país de mis manos, para que su Dios libre a Jerusalén? En términos terrenales, la lógica del general era impecable. No había ninguna posibilidad matemática de que Jerusalén sobreviviera a la mañana siguiente. Los muros eran débiles, los recursos escasos y el ejército de Ezequías insignificante.
Pero el rey Ezequías hizo algo que desconcertó a sus propios consejeros. No envió embajadores a negociar. No ofreció rendición ni intentó reunir mercenarios. Entró al templo, desplegó las cartas de amenaza frente al altar en la oscuridad del santuario y guardó silencio. Lo que sucedió en la penumbra de esa noche permanece como uno de los enigmas más perturbadores de las crónicas militares de la antigüedad. Los textos bíblicos relatan que en una sola noche, sin que se disparara una sola flecha desde las murallas de Jerusalén, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Al amanecer, cuando los centinelas miraron desde las torres, 185,000 soldados yacerán muertos sobre la tierra, sin sangre, sin batalla, sin estruendo de espadas. Historiadores laicos y cronistas antiguos, incluido Heródoto, intentaron explicar esta catástrofe atribuyéndola a una plaga repentina de ratones o un brote fulminante de peste. Pero las fuentes bíblicas insisten en una realidad mucho más aterradora. Una fuerza ejecutora del reino invisible fue desplegada en respuesta a una confianza inquebrantable. Sennacherib, el rey invencible que había desafiado lo divino, huyó aterrorizado de regreso a su capital, Nínive, solo para ser asesinado tiempo después por sus propios hijos dentro de su templo. Este evento histórico dejó una marca imborrable en la memoria del mundo antiguo. Demostró que cuando la protección divina se activa activamente sobre la vida de un hombre o una nación, los ejércitos más temibles de la tierra se convierten en simple polvo impulsado por el viento. Donde las leyes de la física, el miedo y la lógica terrenal dejan de funcionar. Un espacio invisible donde los imperios más despiadados de la tierra, armados con acero, fuego y legiones incontables, colisionaron contra algo que no pudieron comprender. A lo largo de los milenios, reyes, tiranos y ejércitos han marchado con la certeza de la victoria. Han levantado espadas contra hombres ordinarios, pastores de ovejas, prisioneros y exiliados. Hombres que, sobre el papel, deberían haber sido aplastados en cuestión de segundos. Y sin embargo, la historia conserva registros incompletos, fragmentos de textos antiguos y relatos enigmáticos que narran exactamente lo contrario. Fuerzas invisibles deteniendo ejércitos enteros en la penumbra de la noche. Murallas impenetrables colapsando, sin que una sola mano humana las tocara. Fieras salvajes que perdieron su voracidad ante la presencia de un hombre desarmado. ¿Qué es esta fuerza? ¿Es simplemente fe? ¿O existe una ley espiritual oculta, un escudo impenetrable que opera en las sombras de nuestra realidad? Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante, una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables? ¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo, sino su propia falta de percepción de lo invisible imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100,000 soldados armados han rodeado tu refugio. No hay escapatoria, no hay suministros, no hay aliados en camino. Las órdenes del rey enemigo son claras: no dejar a nadie con vida cuando salga el sol. Esta no es una historia de ficción. Este era el escenario real en la antigua ciudad de Dotán. Un hombre llamado Eliseo y su criado se despertaron al amanecer
solo para encontrar que el horizonte estaba literalmente cubierto de hierro y caballos de guerra. El criado, dominado por el pánico terrenal, miró a Eliseo y pronunció las palabras que cualquier ser humano diría ante la muerte inminente. ¿Qué haremos? La respuesta de Eliseo desafió todo sentido común. No tomó una espada. No buscó una vía de escape en las sombras. En lugar de eso, pronunció una declaración que resonaría a través de los siglos como un manto de poder absoluto. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado miró a su alrededor. Estaban solos, 2 hombres contra un ejército. ¿Estaba Eliseo loco? ¿Era una negación ilusa de la realidad que los rodeaba? O peor aún, ¿había perdido la razón ante el error? Fue en ese preciso instante cuando ocurrió lo impensable. Eliseo no le pidió a Dios que enviara un ejército. Hizo una oración mucho más profunda y reveladora. Dijo, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y cuando los ojos del joven se abrieron, el velo de la realidad física se desgarró por completo. Lo que vio no eran simples soldados. La montaña entera estaba repleta de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Una hueste invisible, majestuosa y aterradora que había estado allí todo el tiempo, esperando la dimensión de lo espiritual. El ejército enemigo no fue derrotado por espadas o lanzas. Fue derrotado por una ceguera repentina que cayó sobre ellos en el momento en que intentaron avanzar. Una demostración aplastante de que cuando la protección divina rodea a un individuo, la fuerza física del opresor se vuelve completamente inútil. Pero este evento histórico es solo la superficie de la verdad. Si este ejército invisible estaba allí para proteger a Eliseo, ¿por qué no se manifiesta en nuestras vidas de la misma manera? ¿Por qué a menudo sentimos que caminamos desprotegidos en medio de las tormentas más oscuras de la existencia? La respuesta a este enigma nos lleva a una revelación aún más inquietante. Existe un protocolo espiritual, un código olvidado en las páginas escritas hace miles de años, una condición oculta que activa o desactiva este escudo invisible. Y lo que los antiguos manuscritos revelan sobre lo que sucede cuando intentas pelear las batallas con tus propias fuerzas, cambiará para siempre la forma en que entiendes tu destino. Pero lo que sucede cuando profundizamos en los textos prohibidos y los relatos perdidos, es donde la historia toma un giro mucho más oscuro. Si nos adentramos en las capas más profundas de los manuscritos hebreos, descubrimos que la protección divina no es un concepto estático, ni una promesa pasiva para reconfortar la mente humana. Es una ley espiritual de causa y efecto que opera por encima de los reinos físicos. Para los antiguos sabios y profetas, el mundo visible que tocamos y vemos no era más que una sombra de una contienda infinitamente más grande. Una guerra silenciosa que se libra en las dimensiones del espíritu, donde pensamientos, palabras e intenciones toman forma y peso real. Los textos antiguos utilizan un término fascinante para describir este fenómeno: Satar, traducido literalmente como el lugar secreto o el escondite de lo Altísimo. Pero este lugar no es una geografía terrenal. No se encuentra en las montañas de Judea ni en las catacumbas de Roma. Es un estado de alineación espiritual, un refugio de frecuencia tan elevada que las fuerzas del caos, el miedo y la destrucción simplemente no pueden rastrearlo. Sin embargo, esto plantea un misterio aterrador. Si existe una cobertura donde el mal es incapaz de penetrar, ¿por qué la gran mayoría de la humanidad vive expuesta a los ataques de este mundo? La respuesta revela una verdad incómoda. La mayoría de los hombres intentan construir su propio escudo con ladrillos de control, riqueza, intelecto y fuerza física. Y al hacerlo, se desmarcan voluntariamente de la única sombra que realmente los puede cubrir. Para entender por qué nada puede vencerte cuando estás en esa cobertura, debemos analizar cómo opera el enemigo. En las crónicas bíblicas, el adversario rara vez se presenta con una fuerza destructiva directa al principio. Su estrategia es mucho más sutil, quirúrgica y oscura. El miedo y la lógica terrenal dejan de funcionar. Un espacio invisible donde los imperios más despiadados de la tierra, armados con acero, fuego y legiones incontables, colisionaron contra algo que no pudieron comprender. A lo largo de los milenios, reyes, tiranos y ejércitos han marchado con la certeza de la victoria. Han levantado espadas contra hombres ordinarios, pastores de ovejas, prisioneros y exiliados. Hombres que, sobre el papel, deberían haber sido aplastados en cuestión de segundos. Y sin embargo, la historia conserva registros incompletos, fragmentos de textos antiguos y relatos enigmáticos que narran exactamente lo contrario. Fuerzas invisibles deteniendo ejércitos enteros en la penumbra de la noche. Murallas impenetrables colapsando, sin que una sola mano humana las tocara.
Fieras salvajes que perdieron su voracidad ante la presencia de un hombre desarmado. ¿Qué es esta fuerza? ¿Es simplemente fe? ¿O existe una ley espiritual oculta, un escudo impenetrable que opera en las sombras de nuestra realidad? Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante, una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables? ¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo, sino su propia falta de percepción de lo invisible. Imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100,000 soldados armados han rodeado tu refugio. No hay escapatoria, no hay suministros, no hay aliados en camino. Las órdenes del rey enemigo son claras: no dejar a nadie con vida cuando salga el sol. Existe un instante en la historia de la humanidad donde las leyes de la física, el miedo y la lógica terrenal dejan de funcionar. Un espacio invisible donde los imperios más despiadados de la tierra, armados con acero, fuego y legiones incontables, colisionaron contra algo que no pudieron comprender. A lo largo de los milenios, reyes, tiranos y ejércitos han marchado con la certeza de la victoria. Han levantado espadas contra hombres ordinarios, pastores de ovejas, prisioneros y exiliados. Hombres que, sobre el papel, deberían haber sido aplastados en cuestión de segundos. Y sin embargo, la historia conserva registros incompletos, fragmentos de textos antiguos y relatos enigmáticos que narran exactamente lo contrario. Fuerzas invisibles deteniendo ejércitos enteros en la penumbra de la noche. Murallas impenetrables colapsando sin que una sola mano humana las tocara. Fieras salvajes que perdieron su voracidad ante la presencia de un hombre desarmado. ¿Qué es esta fuerza? ¿Es simplemente fe? ¿O existe una ley espiritual oculta, un escudo impenetrable que opera en las sombras de nuestra realidad? Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante, una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables?
¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo, sino su propia falta de percepción de lo invisible. Imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100,000 soldados armados han rodeado tu refugio. No hay escapatoria, no hay suministros, no hay aliados en camino. Las órdenes del rey enemigo son claras: no dejar a nadie con vida cuando salga el sol. Física, el miedo y la lógica terrenal dejan de funcionar. Un espacio invisible donde los imperios más despiadados de la tierra, armados con acero, fuego y legiones incontables, colisionaron contra algo que no pudieron comprender. A lo largo de los milenios, reyes, tiranos y ejércitos han marchado con la certeza de la victoria. Han levantado espadas contra hombres ordinarios, pastores de ovejas, prisioneros y exiliados. Hombres que, sobre el papel, deberían haber sido aplastados en cuestión de segundos. Y sin embargo, la historia conserva registros incompletos, fragmentos de textos antiguos y relatos enigmáticos que narran exactamente lo contrario. Fuerzas invisibles deteniendo ejércitos enteros en la penumbra de la noche. Murallas impenetrables colapsando, sin que una sola mano humana las tocara. Fieras salvajes que perdieron su voracidad ante la presencia de un hombre desarmado. ¿Qué es esta fuerza? ¿Es simplemente fe? ¿O existe una ley espiritual oculta, un escudo impenetrable que opera en las sombras de nuestra realidad? Hoy, desenterramos los archivos más oscuros y profundos de la antigüedad para revelar una verdad que ha sido velada por siglos. Si crees que entiendes lo que significa la protección divina, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple metáfora de consuelo. Es una realidad invisible, feroz y absoluta, y cuando esta fuerza se activa, nada en el universo conocido puede vencerte. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos viajar a las raíces de los textos sagrados, a los idiomas originales en los que estas palabras fueron escritas con sangre y convicción. En la traducción moderna, leemos palabras como escudo, fortaleza o protección. Términos que suenan apacibles, casi pasivos, pero en las lenguas primitivas, los manuscritos revelan una realidad profundamente diferente y perturbadora para el intelecto humano. En el hebreo antiguo, el concepto de la protección de Dios no se describe como una muralla de piedra inerte. Se utiliza la palabra magén, una fuerza dinámica, un envoltorio de energía que no solo repele el ataque, sino que devuelve el impacto hacia la fuente que lo originó. Es una cobertura que opera en una dimensión paralela a la nuestra, interviniendo directamente en el plano físico. Pero esto plantea una pregunta inquietante, una pregunta que ha atormentado a teólogos, historiadores y filósofos durante eras. Si esta protección existe, ¿por qué algunos caen mientras otros permanecen inquebrantables? ¿Por qué parecemos tan vulnerables ante las adversidades, las pérdidas y las fuerzas de este mundo? La respuesta no se encuentra en la superficie de las Escrituras. Se encuentra oculta en los eventos más oscuros y menos comprendidos de las crónicas bíblicas. Eventos donde los hombres se enfrentaron a la aniquilación total y descubrieron que el peligro no era su mayor enemigo, sino su propia falta de percepción de lo invisible. Imagina estar atrapado en una fortaleza de piedra. A tu alrededor, más de 100,000 soldados armados han rodeado tu refugio. No hay escapatoria, no hay suministros, no hay aliados en camino. Las órdenes del rey enemigo son claras: no dejar a nadie con vida cuando salga el sol.